Doña Jimena Chavarría, abogada, creo que a usted le tienen un montón de miedo en un montón de partes. ¿Cómo está? Es amiga de la sección quinta. Esa amiga. ¿Usted sabe quién es la sección quinta? No, Nacho. Ah, bueno, primero, saludos, ¿cómo está usted? Nacho, ¿cómo ha estado? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Lo dejo que haga la primera pregunta. Bueno, ¿cuál es la sección quinta? La sección quinta del Consejo de Estado es la que tramita todos los asuntos electorales. La Abogada. sección cuchilla. Esa es. Temprano en este mes estábamos escuchando la noticia de que el Consejo de Estado había tumbado, había anulado una determinación del Consejo Nacional Electoral con relación a un partido, a un movimiento político, puntualmente el de Caicedo. Y sabemos que usted es la persona que está detrás de eso. Lo que pasó fue que esto se queda sin personería jurídica y por ende se cae la elección de Caicedo. ¿Qué pasó? Sí, pues realmente en julio del año pasado iniciamos con todo este proceso de presentar esta acción ante el Consejo de Estado y no es la única, hay otras también presentadas, porque consideré que había unos vicios de nulidad en ese acto administrativo. ¿Usted de dónde es, abogada? Yo soy del Carmen de Atrato Chocó. ¿Y cómo se involucró en algo que estaba pasando con Carlos Caicedo? Es que no es un tema personal, es decir, esto es una defensa de la Constitución y de la ley, no es un tema personal. Yo conocí los actos administrativos de las personerías jurídicas cuando trabajaba al interior de un partido político y era la directora jurídica, entonces yo tenía que ir al Ministerio del Interior a las reuniones donde estaban todos los partidos. Y cada que iba había un partido nuevo. Y yo, pero pues, ¿qué es esto? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, en ese momento me empecé a preocupar por el tema y empiezo a investigar cuáles eran los motivos de esos actos administrativos, hice los derechos de petición al Consejo Nacional Electoral y cuando veo los actos administrativos digo, por Dios, ¿qué es esto? O sea, nada que ver porque la Constitución establece cuáles son los requisitos para tener un partido político y pues en esos actos administrativos esos requisitos brillaban por su ausencia. Porque es que ya me está llegando la conclusión. A ella le gusta correr porque conoce el tema. ¿Qué se necesita para montar un partido político? El artículo 108 de la Constitución establece que en primera instancia, requisito inexorable, obtener el 3% de la votación en las elecciones nacionales. ¿En cuáles elecciones? Nacionales son las de Senado y Cámara. Senado y Cámara. Pues Entonces, Senado y Cámara que son Congreso. ok, en ¿No esa. contarían regionales No. de No, consejos? perfecto. Entonces, Nacho López se lanzó de senador. ¿Y yo de todo ese del total de votos o del total del Censo censo Nacional electoral? Ajá. Yo para montar un partido, yo me lancé por un movimiento, porque todo Porque arranca hay en un que movimiento, ¿sí o no? recoger firmas, sí, señor. Sí, todo arranca en un movimiento, movimientos de firmas o algo así, ¿sí o no? Entonces yo ahí con ese movimiento me lancé, pero eso va como le pasó a Federico Gutiérrez, arrancaron con firmas, movimiento, y después ya pasan a ser partido. ¿Es así o no es así? Sí, pero fui con No, el mejor ejemplo. pero no, yo pues digo para que la gente nos entienda más Sí, o sí, menos. sí, ¿listo? exacto, Entonces es así. Nacho López se fue por firmas y eso le recogió la firma necesaria y se lanzó. Ah, gané. Tengo que tener X cantidad de votos para yo decir, hombre, ¿cómo gané? Yo quiero montar un partido. Eso es lo que usted me está diciendo. Muy bien. Exactamente. Demuestro que me saqué esa votación. Hay que sigue. Haces la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, se tienen que anexar pues como todos los documentos que son el requisito para eso, es decir, los estatutos, como la línea programática del partido y demás. Y pues cuando se anexa eso, ya el Consejo Nacional Electoral estudia, verifica que los requisitos se cumplan y ahí sí entrega Muy la bien. personería jurídica. En la actualidad tengo entendido que son algo así como 32. ¿O cuántos nos dijeron, José? 32 partidos. Algo así, no creo, nos lo dijo alguno de nuestros Yo creo invitados. que están como en 36 ya. Ah, bueno, 36. Sí, entonces ya tenemos 36 partidos. Más Eso, partidos en la política que Una en cosa la liga. maravillosa, ¿sí o no? ¿Y en qué se están equivocando cuando? Porque esto es una exageración. 33 partidos, esto lo que da es movilidad política. Si estoy, Atomización. me voy de aquí, me voy para allá y aquí me atienden y aquí no hay nada. ¿En qué se están equivocando? Vea, Nacho, lo que pasa es que todo cambia. Hay requisitos inexorables constitucionales que son los que ya les dije, pero hay unos requisitos excepcionales que ha venido desarrollando la Corte Constitucional. El primero se desarrolló con la sentencia que le dio personería jurídica al partido de Gustavo Petro, a Colombia Humana. Sí. Entonces, lo que dijo la Corte Constitucional era que
Colombia Humana tenía derecho a tener una personería jurídica teniendo en cuenta que había sacado X cantidad de votos el candidato de Colombia Humana y que era una fuerza política constituida y que en ese orden de ideas pues tenía derecho a esa personería jurídica. Y después aparece la que le devuelve la personería jurídica al nuevo liberalismo, que después de que los Galán dieron esa batalla en el Consejo de Estado, en cuanta parte pudieron, la Corte Constitucional les dice, en efecto, se les va a devolver la personería jurídica porque ustedes, ese partido desapareció por la violencia, a causa de la violencia. Sí. Entonces, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta el acuerdo de paz, que habla de que se tiene que hacer una reforma política, de que hay que eliminar las barreras para acceder a lo político, entonces les devuelven la personería jurídica. En el momento en el que ocurre ese tema de lo del nuevo liberalismo es cuando esto se desata. Que bueno, el nuevo liberalismo, esa sentencia al final dice que por un principio del derecho que se llama intercomunis o interpartes, partidos que hayan sufrido lo mismo y que hayan estado en esas mismas condiciones van a poder reclamarle la personería jurídica al Consejo Nacional Electoral. No, Yo por no el le tema estoy de la entendiendo violencia. nada, le cuento, estoy aquí parqueado. Es que quiero que entendamos, ¿sí o no? Sí. Eso fue pues con ese partido en específico. Pero en ¿sí? específico, Todo claro. un enredo, ¿sí o no? Y a ese le partido, mataron ¿alguien lo los dos demandó? líderes. Para que el caso suyo, usted ha demandado algunas cosas, ¿sí o no? ¿A este partido del que estamos hablando alguien lo demandó o simplemente desapareció liberalismo. porque sí? A Fuerza Ciudadana. Ah, no, No, El nuevo liberalismo desapareció porque dejó de Mataron participar sus en las líderes. Ok, elecciones. pero no porque hubo un No, demandante. eso fue Entonces ahora cuando mataron vamos a al Galán. caso suyo. Sí, ya, ese desapareció porque no volvieron a lanzar elecciones Claro. y se murió, Y desapareció. en el marco de la paz, lo que hicieron los hijos de Galán fue aprovechar el apellido del papá para potencializar la posibilidad de que el partido renaciera. Muy bien, Sin eso tener es. los votos y todo lo que ella nos está contando, Eso porque es. fue un partido que liquidaron Entonces la propia. trataron de renacerlo. Vamos claros hasta ahí. Exactamente. Entiéndame que Y yo lo no... lograron porque ya tienen hasta alcalde de Bogotá. Andrea Sierra